Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Farmalides Talento. Soy Pablo de Farmalides Talento y en este podcast tenemos a una invitada que es Marta Fernández Vélez, directora de Digital Data and Commercial Acceleration en Ferrer. Exacto. Que nos va a estar contando toda su experiencia durante todo este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Marta? Muy agradecida de estar aquí contigo y con ganas de tener esta entrevista. Muy bien, muy bien. Bueno, iremos yendo pregunta por pregunta y qué mejor que empezar con una pregunta que es ¿podrías contarnos un poco más sobre tu trayectoria desde tus inicios hasta tu actual puesto como directora de Digital Data and Commercial Acceleration? ¿Y qué te motivó a enfocarte en esta intersección de ventas, digital, datos dentro de la industria farmacéutica? Pues voy a empezar al revés. Precisamente fue esa intersección en la parte final de una carrera que empezó, y por compartirlo con todos, en la parte médica. Entré toda en lo que es el departamento de médico de MSL porque venía de físicas, de óptica física, y a partir de allí fue como todo un proceso de médico, pasé a marketing, de marketing a acceso, de acceso a ventas y de ventas a innovación, a data, y para mí es como una parte final donde ya se integra absolutamente todo en beneficio de tener una visión más completa de lo que es el ecosistema sanitario. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿dirías que hay algún departamento que te haya gustado más de todos los que has pasado? Todos son interesantes, Si pero te tienes que mojar así me tengo bien. que mojar. Yo te diría que me quedo con Market Access porque fue el que no tenía como ni mucha expectativa. Creo que es como muy desconocido el departamento de Market Access en general, también por las personas que nos han visitado hoy, con vosotros, etcétera, que finalmente es algo que no te acabas de imaginar que es Market Access. Y cuando lo vives y ves realmente qué implicaciones tiene para la compañía, para el paciente, para la sostenibilidad del sistema, es increíble. Fue el que más me sorprendió. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que coincido contigo en que es uno de los más desconocidos y todas esas ramas de, por un lado, pricing, luego tema de farmacoeconomía, incluso algunos cogen concursos. Bueno, es muy variado, o sea que muy recomendado echarle un ojito Totalmente. a este departamento. Muy bien, vamos entonces ya a hablar de tu rol actual. ¿Cómo está cambiando la industria farmacéutica con la incorporación de digitalización y uso de datos en estas estrategias comerciales? ¿Y cuál crees que también puede ser el mayor desafío que enfrentan las empresas al adoptar pues, un poco estos cambios, ¿no? Pues creo que la evolución ha sido que hemos pasado de antes éramos un conglomerado de datos sin ninguna estructura, no nos ayudaban a tomar decisiones, era realmente, y luego por otro lado está la parte digital, ¿no? Y la parte digital era los mails, una página web, una videoconferencia. Esos dos mundos confluyen en un nuevo escenario. Ya no hablamos del mundo digital como algo que está allí aparte y que utilizamos de vez en cuando, sino tanto el dato como el mundo digital deben acompañar a las compañías a seguir desarrollando todo lo que es su modelo comercial. Y esta confluencia de data y del mundo digital es la que da esa solvencia a tomar decisiones cada vez más estructuradas. Entonces, creemos de verdad que quizás la parte más difícil aquí en Ferrer o en otras compañías es la parte de humanización, ¿no? De que al final las herramientas nos tienen que ayudar a ser eficientes, a tomar decisiones con más información, pero eso no sustituye a la reflexión, a la empatía, al acercamiento al paciente, a la comprensión de la situación, a generar un contexto. Todos sabemos, ¿no?, que si le preguntas algo, el chat GPT siempre puede alucinar. Los humanos no solemos hacerlo. Por lo tanto, lo interesante siempre es que el dato te apoye a la decisión y que el mundo digital favorezca la eficiencia, pero sin tener en cuenta la parte humana, porque al final nuestro mundo es la calidad humana de nuestros pacientes. Totalmente. Y una pregunta aquí que a mí también me surge es, ¿cómo encuentras un poco el equilibrio entre tener un dato que apoya bastante esa evidencia y esa parte más subjetiva que quizá lo pueda traer pues, la red comercial, médico y demás? O sea, ¿cómo encuentras ese equilibrio para decir hay que tomar una decisión un poco entre medias al fin y al cabo? Pues te diré, es la parte más difícil, por supuesto, porque, por ejemplo, si hablas con un equipo comercial y le dices que el dato dice que hay que hacer la estrategia A, pero su experiencia dice que la estrategia correcta es la B, ahí confluye, ¿no?, una opinión subjetiva basada en un legado, en una experiencia increíble y un dato objetivo. Entonces, confrontar esas dos situaciones y esos dos escenarios y buscar un punto común es un equilibrio difícil.
Ujú. Al final también tienes que llegar a un punto de acuerdo, a generar quizás ese contexto para alinear y después, sobre todo, medir a posteriori. Y es cuando empiezas a tomar decisiones y a medir el impacto, cuando quizás un equipo comercial va viendo que lo que decías tenía sentido o que el sentido del dato tenía que haber tenido en cuenta la opinión. Por lo tanto, es un 50-50 en función de la calidad del dato y de la calidad también de la subjetividad, y es buscar un equilibrio perfecto. A veces el dato tiene más razón que la parte subjetiva, pero también muchas veces, y no hay que olvidarlo, la parte subjetiva gana y sobrepasa el poder del dato. De verdad, qué buena opinión. La verdad, me ha encantado. Muchas gracias. Está siendo un placer esta entrevista, ¿eh? Sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar un poco de tu experiencia en ventas. ¿Cómo crees que han evolucionado las tácticas y estrategias comerciales en el sector farmacéutico, pues gracias a esta transformación digital y el análisis de datos? Y si de hecho nos puedes dar ejemplos de cómo se han mejorado estas relaciones con los clientes a través de estas herramientas, sería increíble. Sería increíble. Pues yo creo que quizás ha sido lo que más, por lo menos en mi experiencia, he visto cambiar. Cuando empecé, y estoy hablando ya de 10, 15 años atrás en el mundo de ventas, éramos personas que comunicábamos un beneficio, a veces demasiado enfocado al producto, no tanto al beneficio para el paciente. Intentábamos diferenciarnos en el riesgo relativo, en mi producto tiene este coeficiente de mortalidad. Íbamos a por el dato para potenciar las diferencias y era doctor a doctor. Yo te veía al doctor Pablo y le comentaba cómo era mi producto. Eso ha ido evolucionando y ahora no hay una estrategia comercial que sea excelente si no pasa por entender que es un ecosistema y no un ecosistema de personas diferentes o doctores, no. Todo tiene que convivir, el paciente, auxiliares, enfermería, los doctores, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, y todo ello forma un mundo donde la industria farmacéutica tenemos que dar valor 360 grados. Y esa parte comercial, menos orientada al producto individualmente, a una interacción contra una persona, y entender que es un todo, que el hospital tiene sinergia con unos centros de atención primaria, pero a la vez con unas residencias, además con un centro de urgencias o un hospital menor. Cuando entiendes que eso está conectado, es cuando las estrategias funcionan. Y funcionar quiere decir que un medicamento es capaz de encontrar su justo punto para beneficiar al máximo número de pacientes. Eso es funcionar, comercialmente hablando hoy. Ya no va de diferenciarnos en un 0,3 en el índice de mortalidad o de que mi caja es de 28 y la tuya de 33 cápsulas. Claro. Esa guerra por la diferencia incremental debe desaparecer. Y desde tu experiencia también, ¿cómo has visto un poco que se haya abierto ese abanico a, bueno, ahora ya no es únicamente profesional sanitario, como era tan más antiguamente, sino que ahora incluso tengo en cuenta la gestión económica del propio hospital e incluso asociaciones de pacientes o muchos más stakeholders clave? O sea, ¿cómo lo has vivido tú desde dentro, vamos a decirlo así? Yo creo que eso fue cuando quizás en las compañías no ventas, y sigue siendo un gran motor, pero era el motor. Cuando empezamos a hablar del mundo cross-funcional de verdad, en su esencia, no de departamentos que se comunican, sino que trabajan por un objetivo común, no simplemente que se respetan los roles, sino que los integran, es cuando empezaron las cosas a verse desde esta perspectiva, porque al final, Pablo, yo creo que la diferencia está en que ventas tiene un cliente, que normalmente es un profesional sanitario, quizás barra una enfermera, pero luego tenemos Market Access o los CAMS, que pueden ver pues, al gerente del hospital, al director financiero, a farmacia hospitalaria. Luego tenemos personas que se dedican a las acciones de pacientes. Cuando lo integras, esa parte es cuando realmente nació la crossfuncionalidad. Y en esa parte de integración es la que más ha costado. Al final, cada uno tiene un cliente, cada uno tiene un plan, tiene unos objetivos, pero al final hay que poner una capa por encima del objetivo común para alinear todos los stakeholders a través de todos los stakeholders de la propia compañía. Claro, es un poco alinear esos individualismos a un plan colectivo. Sí, volvemos al mismo punto, ¿no? Pasar de ese ecosistema que cada uno ve, Marta Fernández, comercial, que contacta con Pablo, doctor, para que todos entendamos que la suma de cada pareja de interacción forma un todo y todo está sincronizado. Qué bueno. Y desde luego en esto las herramientas digitales han ayudado un montón. Y esa es la segunda parte de lo que era tu pregunta, ¿no? Quizás ahí las herramientas digitales nos han permitido. Yo creo que ahora mismo hay como dos grandes beneficios que podemos ver todos. Mejorar la eficiencia en cualquier asimilación de documentación. Qué fácil es leerte un artículo y decir,
¿hay algo de mi producto en este artículo o en este artículo sobre mi producto que debas saber? Y no quiere decir que no lo leas, sino ese screening rápido, es entender que una memoria de un hospital tiene algo relevante para ti, es decir, procesar de una forma rápida y eficiente la información. Eso es un gran beneficio. Y el otro son herramientas colaborativas, donde nos permite colaborar de forma sincronizada, de forma con retrofeedback constante e ir poniéndole capas de inteligencia artificial para que nos ayude en esa toma de decisiones. Muy, muy bueno. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Dentro de tu área de Commercial Acceleration, ¿qué Perfecto. enfoques o herramientas digitales consideras más efectivas para acelerar esas ventas dentro de la industria farmacéutica? Y luego también, ¿cómo pueden las empresas utilizar estas tecnologías, en el caso también de Ferrer, para mantenerse competitivas en el mercado? Perfecto. Pues quizás para la aceleración comercial, ¿no? Al final es entender que la mayoría de productos, o algunos de ellos, van a tener situaciones diferentes dentro de tu propia compañía. No es lo mismo un producto maduro, que lleve 30 años en el mercado y que está como una alternativa más en un mundo de genéricos, a otro producto que estamos lanzando y que es una innovación terapéutica y realmente nosotros somos quienes estamos desarrollando, por supuesto, esa forma de actuar o rompiendo una cierta inercia clínica. Al final, para mí, uno de los grandes retos, y quizás, si se me permite, ¿no?, un consejo que daría es: no todo es igual. No todo es igual, no sirve todo para... Es cierto que hay cosas que van a ayudar a unos escenarios y a otros no. Y la aceleración comercial va de eso. Seguramente nuestra estrategia y las de muchas empresas no es la misma para nuestro producto prioritario que estamos lanzando como para los productos más maduros. No actuamos igual en el mundo digital en un fármaco de retail, de farmacia comunitaria o de atención primaria, que a lo mejor algo de una enfermedad minoritaria. Todo esto cambia y al final es entender, creo que la principal clave es: analiza muy bien cómo es el contexto, quién es tu profesional, sobre todo, cómo se mueve el paciente en el sistema para detectar dónde puedes aportar valor. Porque allí donde no puedes sumar, seguramente estarás restando. Y esa es la aceleración comercial, entender esa sinergia, ese conectar los puntos para buscar la mejor forma de que un paciente se beneficie de la decisión correcta que un profesional sanitario le ha recomendado. O sea que al final también se hace, sobre todo, análisis a priori y a posteriori. También, digamos que lleváis a cabo ese análisis para ver si las estrategias que habéis llevado a cabo tienen sentido. Totalmente. Y ahora te diría también que estamos incorporando, creo que todas las industrias farmacéuticas, un paso más, y es que es, Pablo, fijar el éxito antes de empezar. Porque es muy fácil decir que lo voy a medir, incluso medirlo y decir que me ha ido bien o me ha ido mal. Sí, pero ¿cuál era tu expectativa? ¿Qué querías conseguir? Porque en tu mente o con tu equipo desarrollaste un plan para conseguir algo. Parece que es sutil y podríamos decir que es baladí, que no tiene mucha importancia, pero cuando a un equipo le preguntas: si hacemos esto, ¿qué podemos conseguir?, después aprenderán de lo que podrían haber cambiado porque no lo hemos conseguido o ver que realmente se han superado. Ese punto de no solo medir lo que pasa, sino intentar predecir lo que va a pasar, es el que acaba de afinar el instinto colaborativo y las sinergias para ir todos en la misma dirección. Qué bueno. Me ha hecho recordar también que dentro de Pharmaleaders Talento tenemos como 3 escenarios. El escenario good enough, el suficiente. El escenario bien, lo has hecho genial. Y luego tenemos el escenario de estamos celebrando que realmente hayamos llegado como a este escenario. O sea que justo creo que va bastante alineado con lo que has comentado. Bravísimo. Sí, pero ahí el reto está de que muchas veces nos lo planteamos o decimos: hemos hecho una actividad y hemos conseguido 1000, lo que sea. Ya, y nos felicitamos, ¿no? Sí, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Eran 1000 o eran 2000 o eran 500? Entonces, Exacto. ese punto, yo creo que ahora estamos todos muy inmersos. Hubo una época, años atrás, donde hablábamos de la cantidad, luego apareció la palabra del ROI, vamos a medir el ROI en los congresos, el ROI, y ahora es: ¿por qué no definimos qué queremos con ello? El reason why. ¿Qué sería un éxito? Vamos a visualizar qué estaríamos celebrando dentro de 3 meses si lo hubiéramos conseguido. ¿Cómo estamos viviendo ese momento? ¿Qué tiene que haber pasado? Y no solo hablo de la parte cuantitativa, sino como equipo. Nos hemos entendido, nos hemos respetado, hemos colaborado, hemos aprendido. Marcarte el camino y qué sería la meta es lo que realmente marca una única dirección en el equipo. Qué bueno. Además, teniendo esa parte interna y esa parte externa, la verdad es que de normal solemos tirar más a la parte externa, números, ver un poco impresiones y demás, pero luego también esa eficiencia interna que Totalmente. es importantísima.
Y Es que ver un veces- poco también el ambiente que se está cociendo dentro, que nuestros compañeros de ventas estén justamente muy alineados con marketing o, bueno, en general, que se vea como una red interconectada Total. que únicamente suma. O sea, eso... Y ahí, si nos enfocamos solo en saber el número final, nos estamos perdiendo. Ha habido un aprendizaje, todos hemos Totalmente. crecido un poco con la experiencia, hemos aprendido lo que no volveríamos a hacer, que a veces es más importante que lo que tenemos que hacer. Todo el mundo se ha sentido respetado, hemos escuchado todas las voces por igual. Es un resultado que nos hace sentir a todos cómodos y participantes de este éxito, porque conseguir un número está muy bien, pero ¿a cambio o a costa de qué? Al final, como Total. organización, como equipo, cuando estás trabajando, por ejemplo, en estos momentos que somos muchas generaciones en un mismo plano, trabajando en proyectos común, tienes que buscar ese punto de encuentro donde va más allá del resultado, va más allá de conseguirlo, porque el resultado, si todo esto se gestiona bien, llegará. Aunque cueste un poquito más tiempo o sea menor el tiempo, pero llegará. Qué bueno, qué bueno. Vamos a por la siguiente pregunta entonces. En cuanto a inteligencia artificial y Big Data, que son dos conceptos que últimamente están saliendo mucho. En la parte de las estrategias comerciales, ¿qué papel crees que juega en la personalización de la experiencia del cliente en el sector farmacéutico? De la experiencia del cliente. Exacto. Y luego, ¿qué beneficios has visto en empresas que implementan estas tecnologías? Desde tu experiencia, por supuesto. Perfecto. En la parte de personalización, la primera que has preguntado, te diría, vamos a buscar un punto de equilibrio, ¿no? Porque he visto, yo no sé si te pasa, Pablo, pero cada vez que recibo un mail con tanto emoticono perfectamente gramatical, a veces tengo ganas de que haya una falta de ortografía para saber que hay una persona detrás. A mí me pasa, soy la primera que lo escribo, hay una pequeña falta, digo, déjala, que por lo menos se ve que lo he escrito yo y he tomado un tiempo, ¿no? Cuidado, porque en esta parte de personalización, de que todo lo puedo hacer, de un post de LinkedIn, de mails perfectamente estructurados, hemos perdido esa parte humana también, ¿no? Y eso es una pena. Entonces, esa personalización que te permite tener un agente, ¿no?, de IA que te personaliza, o que yo le puedo decir, cada vez que escriba a mi jefe utiliza este tono, a mi equipo este otro y a un doctor este otro, y parece que estoy personalizando, seguramente estoy deshumanizando, ¿no? Entonces, hay un punto ahí de riesgo que la personalización, como hablábamos antes, si nos permite tomar mucho análisis en términos de hacia dónde van o datos, etcétera, nos puede ir muy bien para personalizar una estrategia, una táctica, un mensaje, pero el exceso deja de ser customizado al final. Yo lo que estoy viendo es que la IA nos puede ayudar a personalizar porque está, si me permites, está estandarizando un proceso que debería ser escribirte un mail a ti o a otra persona o a otra, y yo lo puedo hacer de una forma más rápido, pero no está personalizando, está haciendo más eficiente un proceso manual, deshumanizando, como hemos comentado. Y en esa parte es donde ahora las compañías estamos viendo ese balance, que la tecnología nos ayuda a ser mejores profesionales, pero siempre que la tecnología vaya a ayudar a la persona. No digo ni a sustituirla, ni vamos a decir la frase de que el mundo acabará sustituido por personas que saben de IA o no. Dejemos ese debate aparte, pero valoremos lo que la IA, la Big Data, el análisis de datos de los hospitales, los beneficios para hacer un ensayo clínico más rápido. Veamos esa parte que podemos acelerar o eficientar, pero sin perder que estamos hablando de pacientes y de relaciones. A mí hay una frase que me gusta mucho a colación con esto, que es el eficiencia, pero siempre manteniendo la calidad o aumentándola. En este caso, me ha encantado tu ejemplo de, aunque sea una falta de ortografía, ver la humanización desde detrás. Sí, porque lo que está ocurriendo yo desde mi punto de vista es que ChatGPT siempre tiene como un mismo tono, vamos a decirlo así, o una misma manera de estructurar las cosas. En base a tu tono, porque lo vas entrenando, pero al fin y al cabo sigue unos patrones. Sí. Y aunque los humanos sigamos unos patrones, digamos, más dentro cerebrales, como que tenemos un poquito más tendencia al error o tendencia un poco a la variabilidad. Totalmente. Y desde luego que en este caso, cuando estamos tratando con personas, también hay que ver que a las personas les gusta hablar con personas. No les gusta hablar con la inteligencia artificial. Y cuando lo lees, ¿no te pasa? Que lo lees y ves perfectamente que detrás no hay una persona. Al final dices, sí, estará muy bonito y gramaticalmente correcto. Y la típica frase de espero que estén bien, ¿no? Que nos pones siempre ChatGPT o el Copilot o el Gemini, a todos. Sí. Está muy bien. Y el emoticono perfecto y una ortografía espectacular. Yo nunca había escrito tan bien. Sí, pero cuando lo lees,
ya no te lo ha escrito Marta, te lo ha escrito un chat GPT o un agente que al final del día de 20 mails, 17 escritos por la misma inteligencia artificial, que es la que tiene corporativamente la compañía, te van a sonar igual. ¿Y tienes algún ejemplo en el que gracias a la inteligencia artificial se ha conseguido automatizar, eficientar un proceso, pero manteniendo esa misma calidad? Pues quizás sí. Te diría que manteniendo esa calidad, lo que nos ha ayudado mucho, por ejemplo, con nuestros equipos normalmente, es a que a veces el idioma puede ser un problema en un artículo clínico, en un estudio. Entonces también quizás leerte cuando eres comercial, y yo lo he sido, 18 páginas para extraer un concepto cuesta muchísimo. De extraer esa parte, y la inteligencia artificial nos ha permitido automatizar todo lo que son nuevas guías, realmente rastrear rápidamente lo que líderes de opinión están diciendo en las redes sociales, es sintetizar muchísimo la información de forma que sea muy digerible para las personas que tenemos en nuestros equipos, incluso luego que ellos, a través de chats de voz o de mini agentes de formación, que ahora hay muchísimos, puedan ensayar diálogos con sus clientes para testarse a sí mismo. Cuando en esa parte hemos automatizado una parte del proceso de aprendizaje, que era unos aprendemos por la lectura, otros haciendo y otros viendo, ¿no? Pues al final sintetizas todo en algo muy fácil de digerir y sobre todo de practicar. Y si me permites, generando un entorno de confianza, porque puedes practicar contra un chat GPT por voz explicándole un concepto y que él te responda si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si el número era correcto, pero en un entorno muy privado. Creo que es la parte que menos fricciona y que más ha aportado en general. Manteniendo entonces también la confidencialidad, que es algo muy importante dentro de una compañía. Totalmente. Hemos hablado, de hecho, en la anterior pregunta de la confidencialidad, así que esta pregunta que nos viene habla también un poco de tu experiencia en el área comercial. Y en este caso, una pregunta también complicada, que es ¿cómo se logra un equilibrio entre la innovación y la regulación en la industria farmacéutica? Y sobre todo, ¿cómo se pueden aplicar estas nuevas tecnologías sin comprometer ese cumplimiento de normativas que a nivel externo también nos exigen? Pablo, la pregunta es tremendamente compleja, ¿eh? La verdad es que me encantaría, seguro que hay gente muchísimo más experta que yo en la materia, pero es que es tremendamente difícil, ¿no? Combinar la tecnología. Tenemos que ser y seremos siempre una industria tremendamente regulada. Estamos hablando de pacientes, estamos hablando de salud y estamos hablando de vida. Por lo tanto, no nos podemos inventar, ¿no?, tecnología, y tiene que estar perfectamente testada. Eso es una realidad. Pero quizás esa parte tan de regulación también frena a la innovación, ¿no? Realmente, ¿cuántas ideas han muerto en el proceso por no poder llevarse a cabo? Simplemente o por una falta de recursos, pues son procesos muy largos, o por una falta quizás también de definición o de aportación de valor. Innovación y tecnología sí, y con la capa de quizás más de regulación, de registro, de compliance, todo se hace un poco más difícil. La verdad es que al final, cuando la tecnología funciona, acaba saliendo, pero es cierto que el proceso es muy complejo para todos los que nos dedicamos a la innovación. En tu caso también, que tienes un puesto directivo, ¿has tenido contacto con otras culturas en las que la regulación sea diferente? Por ejemplo, a la europea o a la española, en el caso de que estamos hablando. Y si es así, ¿cómo nos podemos influenciar, vamos a decir así, pensar o sacar estrategias que puedan ser útiles a nuestra regulación europea? Yo creo, nunca he trabajado en innovación fuera del país, pero cuando compartes encuentros, en congresos, al final, Pablo, el punto es que todos nos quejamos de lo nuestro, ¿no? Porque al final, cuando el alemán te dice, no, pero yo tengo un sistema que se llama Mon, que lo que hace es, y dice, pues ojalá tuviera yo eso, sí, pero, y tú le explicas el español, realmente siempre pasa, ¿no? Todos vemos las barreras que tenemos en primera persona y cada uno tiene unos matices. Yo lo que sí que creo que podría ser fantástico es si encontráramos una única forma de innovar, ¿no? Porque ahí, creando esa alianza europea donde todos innováramos igual, con la misma normativa, sí que aceleraríamos el aprendizaje. No puedo decirte si es mejor el sistema español, el francés o el alemán, porque para cada uno de nosotros el peor es el nuestro, que es el que sufrimos, y los otros son mejores. Pero si llegáramos a un punto de encuentro y la innovación tuviera un cierto fast track, simplemente por sintonía, porque todos innovamos igual o todos regulamos igual, quizás sería más fácil para cada uno de nosotros. Ahora que has lanzado el concepto de fast track, hace poco vi que
hay una nueva manera de evaluar los ensayos clínicos, concretamente a través de la AEMS, que se conoce como evaluación fast track porque justamente había un impedimento de es que los ensayos clínicos duran su autorización durante bastante tiempo y lo están achicando, haciéndolo más pequeñito. ¿Cómo crees que se puede llegar a ese fast track en la innovación, vamos a decir, europea? ¿Cuáles son los interlocutores, stakeholders que deberían estar ahí en esa mesa? En esa posición. Claro, es que es una combinación entre, evidentemente, siempre, ¿no?, con la seguridad y la interpretación de los estudios clínicos, los pivotales, etcétera, pero sí que es cierto que se está hablando mucho de hasta ahora un fast track era porque era una patología pues muy agresiva o no había absolutamente nada y había como un proceso acelerado, ¿no? Y de ahí venía. El punto está en que hay fármacos que aportan valor, quizás el incremental no es tan robusto y eso hace que, bueno, que circulen, que fluyan sin tanta aceleración, pero tampoco puede haber procesos fast track y otros que duren 600 días, ¿no? Quizás deberíamos encontrar un punto intermedio donde se analizaran precisamente en esos pasos dónde está la pérdida o dónde está la mejora de la eficiencia, ¿no? Ese waste que hace que la suma de una desviación y otra está dejando atrás a un paciente que hoy podría estar mejor. Y eso es una pena, ¿no? Hay sistemas diferentes de aprobación, pero ¿cómo lo podemos hacer de forma coordinada y también una sola vez? Porque al final pasamos una EMA, pero luego está Alemania, luego está España, pero luego está también Cataluña y luego está Andalucía y luego está... Entonces, quizás esa repetición no nos ayuda en ningún caso y sobre todo perjudica al acceso de la innovación al paciente, que es lo que tendríamos que solucionar. Qué buena frase última, la verdad. Muy bien, hablando también de la evolución de la industria. ¿Qué tendencias actuales en digitalización y ventas crees que tendrán el mayor impacto en estos próximos 3 a 5 años? ¿Y qué deberían hacer justamente las empresas farmacéuticas para prepararse para estos cambios? Yo solo sé decirte que ahora mismo, Pablo, solo oigo hablar de los agentes y de la IA. No sé si realmente, ¿no?, va a ser... Sí que es cierto que parece que tiene una gran aportación de valor para hacer unas preguntas y respuestas rápidas. Yo creo que todos lo estamos probando a nivel de productos o a nivel de tener ese chatbot, ¿no?, 24/7 o esa ayuda al brand manager de que le explique rápidamente cualquier concepto. La parte de los agentes y de la IA creo que es una realidad. En nuestro día a día seguro que hay tecnología mucho más compleja y grandes ingenieros informáticos te explicarían miles de cosas que quizás a ti y a mí se nos escapan y no necesitaremos nunca. Pero creo que el uso correcto de los agentes en su justa medida, en que realmente sustituyan esa parte más técnica, más de respuesta rápida o de proceso automatizado, pueden ayudar muchísimo. A mí me encanta cuando me explican que ya hay algunas startups y algunas catalanas muy potentes que están haciendo que la transcripción de si tú fueras un paciente y yo tu doctora, rápidamente se rellenara con las letras, se escribiera nuestra entrevista, que además sea capaz de entender matices de tu idioma o tu dialecto que yo quizás no puedo comprender y que esto mismo lo esté ya escribiendo isofacto y en vivo en tu historia clínica, para que yo tenga tiempo en mirarte a los ojos, en entender, no estar mirando mientras tecleo mis propios dedos. Entonces, esa parte de cómo, yo creo que a nivel del profesional sanitario, cómo ayudamos a nuestros doctores a ganar ese tiempo de calidad con los pacientes gracias a la interpretación de la entrevista o de la anamnesis, a la transcripción de su historia clínica o a la recomendación en función de una serie de parámetros, va a ayudar muchísimo a que los pacientes estén cada día mejor. Y esa sería la mejor aplicación que podríamos tener. Creo que ahora hay como dos líneas, ¿no? Una es a nivel de grandes corporaciones, cómo hacer los procesos mayoritariamente internos más ágiles y eficientes, y también en el mundo sanitario, aparte de la detección precoz, de analizar pues, partes genéticas, etcétera, creo que hay un punto que deberíamos entre todos solucionar y es cómo podemos ayudar a nuestro médico a automatizar aquello donde no aporta valor y teclear una historia o a hacer un informe cuando se puede hacer automático con una Content Factory, por IA, con un agente. Ojalá seamos capaces de devolver a los médicos el tiempo que necesitan para estar con sus pacientes. Qué bueno. Y yendo al ejemplo que has dado, ¿quién ha catalizado, digamos, que, pues, por ejemplo, cuando un médico está hablando con un paciente se escriba de manera automática en historia clínica? Eso ha sido a través de startups, pero también, ¿qué papel tienen las grandes corporaciones aquí? Es decir, ¿pueden ellas también, corporaciones grandes, pero quien también dice medianas,
que puedan también ayudar a que esta digitalización permee en el sistema sanitario? Yo creo que hemos aprendido mucho en la industria farmacéutica y hemos pasado de realmente hacer pilotos, ¿no? Pilotos y pilotos y pilotos, y todos nosotros estoy segura que tenemos el mismo ideario de si no va a ser escalable y sostenible en el tiempo y el beneficio legítimo no es ayudar a un paciente o a un profesional, hemos dejado de hacer esos pilotos más cool, ¿no? que estaba muy bien en una presentación, etcétera, para hacer innovación real, ¿no? Que cambie realmente el proceso asistencial o que lo mejore. Y ahí sí que ha habido un cambio de mindset, ¿no? De ya no intentamos hacer la cosa más cool para un producto y fíjate lo que hace mi app, ¿no? Que monitoriza, ¿no? Y cosas tan parecen sencillas, ¿eh? Pero como interpretar el tono de voz para saber si los pulmones se están encharcando solo con una frase cada día a la misma hora, simplemente por esa textura de la voz. Reescribir todo lo que sería una parte de una entrevista directamente, o bien el texto natural, convertirlo en etiquetas, labelizarlo para que pueda ser interpretado y tomar decisiones a partir de él. Esa parte es la bonita, la que cuando te planteas como industria que lo que estás haciendo hoy, porque luego seremos brand managers o marketing managers o vendrás a digital y data, ¿no? Y que lo que tú estás haciendo hoy quede, porque si no será un piloto que lo único que hará será desgastar, friccionar. Y ese cambio de que la innovación no es algo para ser especial, sino para hacer, ¿no? Que todo sea más fácil, es el punto que entre todos yo creo que hemos cambiado sin ninguna duda. Qué bueno, qué bueno. Seguimos entonces a la siguiente pregunta. Ya vamos, en principio, la penúltima, pero veremos a ver cómo surge. Ahora, entonces, pasemos al tema del Business Excellence, otro concepto que ha surgido también en la industria farmacéutica en estos últimos años. ¿Cómo integras esa excelencia empresarial, el Business Excellence, dentro de tu estrategia de digitalización y Commercial Acceleration? ¿Y qué ejemplos de buenas prácticas podrías compartirnos? Perfecto. Bueno, pues el Business Excellence siempre se ha entendido, ¿no?, como la interpretación de los datos para, evidentemente, que el negocio sea excelente. ¿Qué es lo que yo creo que ha cambiado últimamente? Antes yo leía los datos simplemente y veía que una zona era 1000 y otra zona era 2000 y eso lo dimensionaba con equipo comercial, con estrategias de producto, con inversiones. Ahora esos datos se integran en otra montaña de datos, que son los propios de la comunidad autónoma, del hospital, de la base de datos que tiene pues, la agencia evaluadora de esa parte, de esa región sanitaria. Tus datos no solo son, o Business Excellence ya no son tus datos contra una referencia tuya también interna, sino es friccionar esos datos contra el propio sistema sanitario. No es lo mismo no tener en cuenta la incidencia, la prevalencia, la curva, quizás, ¿no?, la piramidal de por las capas de edades, estratificación de riesgo de una zona para entender cómo está evolucionando en este momento tu medicamento. Este Business Excellence, para mí, este Business Excellence 2.0 es el que no solo tiene en cuenta los datos que tú puedes analizar y que hablan de la performance tuya, de tu equipo, de tu compañía, sino eso cómo se interacciona y evidentemente cómo conviven, ¿no?, productos de diferentes compañías, pero cómo están en ese sistema, en un hospital de 400.000 ciudadanos o de 100.000. Es tener ese punto de referencia. Y a tu pregunta de cómo estamos utilizando, por ejemplo, ahora la IA, etcétera, en Business Excellence, ahora ya utilizamos la inteligencia artificial. Antes medíamos y mirábamos hacia atrás. Voy bien, voy mal, ¿qué puedo cambiar? Volvemos a medir, voy bien, voy mal, ¿qué puedo cambiar? Ahora la IA, las proyecciones, los algoritmos nos permiten identificar tendencias, parametrizar, clusterizar, entender marcos de actuación y sobre todo estamos empezando a ver las ventas un poco más levantando la mirada y entendiendo qué va a pasar en el futuro. No solo mirar hacia atrás y ver si hubo un éxito o hay algo que cambiar, sino integrar todos esos datos y aplicarle una capa algorítmica, inteligencia artificial que nos permita proyectar, es lo que nos permite también tomar decisiones cada vez más eficientes. Me ha gustado mucho tu enfoque sobre la parte predictiva dentro de este Commercial Excellence. ¿Cómo visualizas, porque tú has comentado el 2.0, cómo visualizas tú ese Commercial Excellence 3.0? Porque primero hay una capa de análisis a posteriori, la análisis a priori para hacer algo predictivo. ¿Y dónde crees que falta alguna capa o cuál sería la siguiente capa en el 3.0?
complicada la Pues pregunta, ¿eh? Bueno, estás poniendo cada vez más difícil, me vengaré con la pregunta final. Yo creo que aquí el mundo de la parte esta de la excelencia empezó muy a priori. Los primeros departamentos se llamaban OPEX, ¿no? De operaciones. Luego ya pasamos a un punto más de Field Force Effectiveness, ¿no? De ser como hacer eficiente el modelo. Luego vino la parte Commercial Excellence, ¿no? De cómo... Y ahora Business Excellence. Si Business Excellence es la palabra, cogemos la palabra business como tal, o el 3.0 debería ser integrándolo todo. Pero integrándolo todo con esa métrica que no solo es performance numérica, sino para mí Business Excellence tendría que integrar evidentemente los datos de lo que sería la evolución de un producto, por supuesto, somos una industria farmacéutica, pero también tiene que combinar con la satisfacción del paciente, con la satisfacción con el Customer Experience, con el resultado en salud, con tu aportación de valor a esa introducción de la novedad terapéutica. O sea, Business Excellence podríamos decir que debería incluir internamente acceso médico, eso sería business y no sería comercial, pero tendríamos que sería más un ecosystem excellence, donde todos los interlocutores ganaran o hiciéramos que fuera todo para ellos mejor. Estamos reduciendo la lista de espera, los resultados en salud, la satisfacción del paciente, entender que el éxito no solo va de unas unidades hacia arriba o hacia abajo, sino todo eso y también tu aportación a una ciudadanía, a un entorno, a un cuidador, a una familia. Para mí, el tercer paso sería el día que podamos integrar, medir cómo estamos actuando y cambiando el futuro en la zona donde estamos interaccionando. Qué bonito, la verdad. Ojalá este 3.0 llegue lo antes posible. ¿No? Ahí estaremos intentando empujarlo. Eso es. Muy bien. Última pregunta que te queremos hacer, Marta, y hablando también a profesionales que quieran acceder a la industria farmacéutica, ¿qué consejo le darías a los jóvenes profesionales que buscan hacer esa carrera o en ventas o en el ámbito digital dentro de la industria farmacéutica? ¿Y qué habilidades crees que son esenciales para ellos en el futuro? Muy bien, vamos con la primera. Con la primera parte, yo creo que en mi pasado, cuando yo empecé en la industria farmacéutica, las carreras eran verticales, ¿no? Eras brand manager junior, luego eras senior, luego eras marketing manager, pero realmente eran como unas verticales tremendamente marcadas. Era difícil encontrar personas, yo recuerdo, ¿no? Que aparte de haber cambiado, como hemos comentado antes, no era muy normal que alguien hubiera estado en médico, luego en ventas, luego en acceso. Pero yo le daría un consejo a las personas que entran en la industria farmacéutica y es que seas, donde acabes, donde realmente al final sea lo que más te guste, entender ese ecosistema que hemos hablado, lo necesitas. Ahora ya no son silos, ya no es todo por separado. Entonces, esas carreras verticales del pasado, ¿no? Que uno llegaba hacia la máxima potencia, si no cambiaba de compañía a una más grande, cada vez más grande, pero siempre una carrera vertical de ventas, de marketing, de acceso. Yo les animaría a que salgan de esa zona de confort, que entiendan qué es un buen MSL, qué es una persona de acceso, qué puede aportar un brand manager, un delegado y sobre todo que pasen por ventas, ¿no? Pero no como un must, sino porque es lo que más cerca te va a estar de qué necesita ese profesional sanitario para tomar buenas decisiones. Y para mí eso es clave en algún momento y sobre todo en las etapas más tempranas para poder después seguir evolucionando. Entonces, mi consejo sería, intenta conocer, tener networking aunque sea, pero no te quedes solo con la visión de tu departamento. Intenta explorar todo. Tienes tiempo. Ya acabarás viendo dentro de los 5 o 10 años primeros de tu carrera qué es lo que más te gusta. Pero esa primera etapa, y como hablábamos al principio, ¿no? Yo Market Access fue el que más me sorprendió porque entré con una sintonía que no entendía, pensaba que eran de precios, de que solo hacían los listings, es mucho más. Por tanto, déjate sorprender, porque cada persona del equipo va a aportar una visión diferente y cuando entiendes y conectas los puntos es cuando realmente serás brillante en tu posición. Y por la parte de data digital, que ahora quizás no somos uno de los departamentos que más estamos creciendo, ven a conocernos. No le tengas miedo a esta parte de data. Yo no he estudiado informática y seguramente no sé programar, pero cuando empiezas a entender que la tecnología la puedes acercar a un equipo, la puedes acercar al beneficio de un paciente porque entiendes las necesidades, es cuando esa satisfacción explota porque te das cuenta de que toda la tecnología puede ir mucho más allá. Por lo tanto, también les animaría a que no hace falta ser informático o ingeniero. Al mismo tiempo que animaría a los ingenieros y a los informáticos a que entrar en el mundo de salud. Explóralo. Date la oportunidad de conocer una industria
que hace lo más bonito que puede hacer, que es cambiar la vida de los pacientes. ¿Y entonces cómo crees que ellos se pueden preparar para entrar a este mundo de los datos y bueno, de la inteligencia artificial y demás? Yo, mira, voy a coger la segunda parte de tu pregunta también, que me preguntabas qué skills podían tener o que... prepárate desde la inquietud intelectual, ¿no? Desde cuestionarte, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Y esto dónde lo puedo utilizar? ¿Y por qué esta persona está diciendo esto? Si coges ese punto, rompiendo los posibles miedos que tengas a las zonas que no conoces o que te parecen que no van a conocer, la primera vez que te enfrentes a un ChatGPT, pues no harás el mejor prompt de tu vida, pero el mejor prompt de tu vida puede empezar diciendo, hazme un buen prompt. No necesitas saberlo todo, necesitas tener ganas de saber lo que no sabes. Solo con ese punto irás fluyendo y aprendiendo. Y quizás ese es mi principal consejo. Todo va a cambiar, todo evoluciona. Déjate llevar. Y cuestiónate y date permiso a no conocer, a no tener toda la información, a no saberlo todo, pero nunca te olvides de que tienes que seguir cuestionándotelo. Tienes que intentar saber el por qué no lo conoces y qué deberías saber en cada momento. Hay un concepto en Farmarías Talento que ya para nosotros ha evolucionado, que ya no es únicamente la curiosidad, sino la curiosidad enfocada. Bravísimo. Es decir, que tengas curiosidad en esa parte que no conoces y que además sabes que a nivel profesional te va a brindar mucho éxito, vamos a decirlo así. O sea que qué bueno lo que has comentado, Marta. Te voy a copiar la frase, Pablo, te informo. Te pido una parte del copyright. Nada, ¿no? Cógela entera. Bueno, Marta, ha sido un verdadero placer para nosotros tenerte en el podcast. Y antes de despedirnos, nos gustaría que lanzaras una pregunta al próximo o próxima invitado o invitada. Y como siempre, apostamos si será junior o senior. Así que, ¿cuál crees que es la pregunta que le lanzarías a la siguiente persona? Yo te la lanzo y si quieres la puedes responder tú también, ¿eh? Pero yo tengo una duda que me gustaría que el siguiente participante solucionara y es cómo podemos romper Voy a contar mi problema, a ver si este problema nos lleva a la consulta. Venga. ¿Cómo podemos hacer que gente joven que realmente nunca tuvo la industria farmacéutica en su pathway, en su roadmap, ¿no? Pues ingenieros, físicos, matemáticos, ¿cómo podemos enamorarles, ¿no? de una industria que queda, los biosanitarios, ¿no? que han estudiado farmacia, medicina, etcétera, llegan de una forma solo, pero yo recuerdo que venía de esa parte más técnica donde éramos muy poquitos, pero es que hoy en día sigue costando muchísimo y al final, si eres ingeniero de datos, ¿qué cosa más bonita hay con los datos de un estudio clínico que va a salvar vidas? Si eres físico, qué bonito es saber programar un device para que pueda operar mejor. Toda esa parte. Mi duda para el siguiente entrevistado que tengas es, y espero que me la solucionéis, ¿cómo podemos atraer talento que necesitamos imperiosamente, pero que realmente no viene de una especialidad biosanitaria? Qué bueno. Yo, si me permites, Por contestándote parcialmente, porque de momento no tenemos la solución, yo creo, creo que lo que estamos viviendo justamente es que ese talento biosanitario hasta hace poco conocía poco lo que es la industria farmacéutica, que a lo mejor te llegaba de rebote en la carrera. Ahora sí que ha habido una gran concienciación de este sector, industria farmacéutica, biotecnológica, tecnología sanitaria, salud digital y demás. Y ahora está el reto ahí, que es cómo conseguimos que los matemáticos pues, se empiecen a enamorar de esta industria. De momento no tenemos la solución. Tenemos algo pensado en mente. ¿Sí? Eso sí te puedo decir. Wow. Eso sí te puedo decir. Pero desde luego creo que tanto desde las compañías como desde las escuelas de formación, una cosa que deberíamos impulsar es ir a campo. Es decir, ir justamente a esas universidades, entender por qué a un matemático no se le cuenta la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que se le cuenta a un matemático? Oye, pues me cuentan que tengo que acabar en una consultora de matemáticas, tengo que acabar como profesor y demás. Y entonces ahí, entendiendo cuáles son esas salidas profesionales que se le brindan a un matemático, ver cómo desde nuestra posición podemos hacerla atractiva. Porque desde luego que atractivo la industria farmacéutica lo tiene, y mucho, sobre todo desde el propósito de detrás de salvar y cuidar a los pacientes. Ahora bien, tenemos que empezar a entender cómo con nuestro storytelling los atraemos hacia acá. Yo creo que no tienes que hacer la pregunta al próximo entrevistado porque ha quedado perfectamente solucionada, ¿eh? Totalmente. Bueno, a ver si el próximo entrevistado pues nos cuenta un poquito más. Lo puedes contrastar, claro que sí. Sí. Pues nada, Marta,
millones de gracias por aparecer en nuestro podcast y nada, pues nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por venir. A vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.